Queridos amigos, bienvenidos a un podcast más de Impulso Total, esta vez con un invitado de súper lujo, con quien vamos a tratar temas de la economía nacional, de cómo está la coyuntura, cómo le vemos al Ecuador, cuál es el futuro. Pero hay que hablar también de lo que fue la economía a finales de los 90 para el Ecuador, en donde surge lo único que tiene más hinchas que Barcelona y la selección ecuatoriana, que es la dolarización. ¿Cómo estás, Alejo? ¿Cómo te va? Panchito, muy bien, gracias. Te agradezco por este espacio. No se imaginan el invitado de lujo que tenemos el día de hoy. Y bueno, hemos venido hablando a lo largo de estos podcasts sobre temas coyunturales, retos de la economía ecuatoriana, acceso al crédito, ventajas competitivas, pero nos preguntamos realmente cómo está el Ecuador, cómo está la Yacta hoy día. Así que para esto no necesita presentación, más que decirles que fue exministro de Economía. Nos acompaña Mauricio Pozo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pancho, Alejo, muy amables por la entrevista, así que estoy a la orden con ustedes. Gracias, Mauri. Bueno, quisiera que nos cuentes un poco cómo ves el tema económico ecuatoriano. Estamos en la mitad de elecciones, tenemos un tema coyuntural bastante complejo en el mundo y estamos ahorita creciendo, estamos en crecimiento. ¿Cómo le explicamos esto a la gente? Bueno, el año pasado, el 24, no tenemos todavía las cifras cerradas, pero hasta el tercer trimestre habíamos registrado cerca de 3 trimestres consecutivos con tasas negativas de crecimiento. El último trimestre probablemente se evidencie el problema de la crisis energética que se registró, y esto significará que una vez terminada la definición de los números, tengamos recesión económica el año pasado. Este año 25 probablemente tengamos algún rebote, pero no creo que sea mucho. Probablemente crezcamos al 1,5, pero es lo que crece la población, lo que significa que opciones de generar empleo, de mejorar los índices en ese ámbito le veo muy complicado. Ahí topaste un tema de recesión. ¿Cómo podemos concebir al ciudadano de a pie decirle que es recesión? Recesión es un país que no crece. Ah, ok. Es decir, si el año pasado, solo por ejemplificar, producíamos 100 bananos, este año vamos a producir 90 bananos, 95 bananos, o sea, producimos menos. Yeah. Y eso significa que opciones de empleo no van a existir, porque si tú vendes menos, tu capacidad de contratar personas se reduce. Y es lo que lamentablemente tuvimos el año pasado y que este año no creo que tampoco mejoremos mucho. Mauricio, una pregunta. Como iniciamos hablando de lo que es la dolarización, ¿qué tan en riesgo o qué tanto en riesgo está la dolarización actualmente para el Ecuador? A ver, la dolarización ha tenido un ingrediente a favor, que es, uno, el tema de las remesas. El año 23-24 vamos a tener un récord histórico en remesas. 5.400 del 23, probablemente 6.000 cuando tengamos ya la cifra definitiva del 24, 6.000 millones de dólares me refiero, que es una cifra obviamente muy importante. Yo diría un poco más del 10% de los depósitos bancarios, es decir, es una cifra significativa. Los familiares reciben plata de su familiar que trabaja en el exterior, le envía los recursos, ellos compran bienes y servicios, esa compra hace que el que les vende deposite en los bancos, en las cooperativas, a su vez estas colocan parte de eso en crédito y por lo tanto la plata que viene de afuera recircula y ayuda a la actividad económica. En ese sentido, creo que este es un tema que ha ayudado mucho. Segundo, las exportaciones tradicionales también han crecido en ámbitos, por ejemplo, del camarón, el café, el cacao, el atún, el enlatados, etcétera, le ha ido bien, y el petróleo tuvo un precio más alto que el año previo. Es decir, desde ese punto de vista nos ha ido de manera favorable. La parte de la inversión extranjera, que es otra fuente de recursos que alimenta la dolarización, no nos ha ido bien. Es hasta vergonzoso lo que hemos recibido, menos de 300 millones de dólares en todo el año, y por lo tanto eso hace que en ese ámbito tengamos un problema que tenemos que resolver hacia adelante. Pero en el tema de fondo y la respuesta a la pregunta es, por el momento yo creo que la dolarización tiene recursos, ha habido también fondos de financiamiento de afuera,
el propio acuerdo con los multilaterales ha ayudado, ha entrado plata del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, etcétera, y eso obviamente ayuda al esquema. Pero probablemente la pregunta de fondo es, ¿qué pasa hacia adelante? O sea, Claro. si esto va a seguir, no va a seguir, en qué proporción, en qué magnitud. Ahí, por ejemplo, solamente como para contextualizar, digamos que el día de mañana viene un extraterrestre, un camaleón. Digámosle camaleón porque antes eran verdes, ahora son celestes, mañana pino tinto. Claro. Me imagino. Supongamos que vienen y nos quieren llenar la cabeza otra vez con esta teoría económica de inversión igual ahorro. Pero la inversión igual ahorro es con mi plata. Pero ¿qué hago yo cuando quiero meter la mano en la plata de los demás? ¿Qué pasa si vienen estos extraterrestres? No estoy eludiendo a nadie. Alguien puede venir y tomar, no sé, alguna política de querernos desdolarizar. Y supongamos que quieren meter manos a las reservas. ¿Podrían hacerlo? A ver los temas aquí. En enero del 21 yo estaba en funciones públicas, se aprobó la ley que se conocía como la Ley de Defensa de la Dolarización, que fue un cambio al Código Monetario y Financiero que impide el uso de reservas para prestar al gobierno para gasto público. Pero eso no quiere decir que no lo vayan a poder hacer. Claro. Una ley se consolida o se apaga con otra ley. Pero lo de fondo es que por el momento eso no lo podrían hacer. Obviamente, si eso constara en la Constitución, como quieren, por ejemplo, incluir que el dólar sea la moneda, sí le pondría un freno. Pero es una práctica, ¿qué significa? Que esa es una decisión legal. Ustedes pueden poner en la ley lo que quieran, en la Constitución lo que quieran, pero la política económica, es decir, el quehacer diario de lo que hace el gobierno, es lo que garantiza, fortalece o no la propia dolarización. ¿Qué significa esto? Que ustedes tengan una economía manejada con una dirección donde impulse los dólares que vienen de afuera, exportaciones, inversión extranjera, financiamiento e inversión y todo lo que tiene que ver con remesas. Esa es la fuente de alimento de dólares, claro, de liquidez. Los dólares que salen son por importaciones, cuando ustedes importan sacan dólares, o cuando pagan deuda o sacan flujos de capital, salen dólares. Ese neto entre lo que sale y lo que entra, que es la balanza de pagos, es lo que sostiene la liquidez y por lo tanto sostiene también la propia dolarización. Ahora, si el día de mañana deciden, por ejemplo, utilizar las reservas internacionales, que es plata de los depositantes en el Banco Central, vale decir, los que tienen depósitos en los bancos, en las cooperativas, los gobiernos seccionales, el seguro social y una parte pequeña del gobierno, que es realmente la parte que les corresponde a ellos, esto atentaría contra el esquema. ¿Por qué razón? Porque al hacer esa opción se quedaría sin recursos del Estado y el Estado empezaría a pagar con papeles, claro, en cuyo caso se armaría un tipo de cambio, y un tipo de cambio en una moneda extranjera no tiene sentido, en cuyo caso la gente se pondría nerviosa, empezaría a sacar recursos del sistema financiero y eso acabaría con el sistema. Es decir, es una decisión no solo ilegal, sino inconveniente. La dolarización se sostiene sobre la base de la confianza y sobre la base que los recursos en el Banco Central se precautelen y sean utilizados por los propietarios de esos recursos, no por el gobierno. El gobierno es propietario, como explico, solo de una parte pequeña, el resto no le corresponde al gobierno. Esto no es que no se lo hizo en el pasado, sí se lo hizo. Se apropiaron de 8,000 millones, esto en términos un poco más técnicos significa inflar el balance del Banco Central, y tú puedes transferir recursos porque en una transacción digital tú no le vas siguiendo al billete. No es que tú haces una transferencia en tu computador y te vas al banco a verificar si los billetes llegaron. Claro. Te acreditan y tú ves que eso supuestamente está ahí. Pero si tú quieres importar y no hay respaldo, eso ya no te sirve, porque no hay dólares. Si tú quieres pagar deuda externa y no hay dólares, tampoco te sirve. Por lo tanto, eso sirve en una economía cerrada. Y la economía ecuatoriana es una economía abierta. Entonces, utilizar las reservas para gasto público y ampliar el balance del Banco Central, como ya se lo hizo en el pasado, es una contravención. Es no solamente eso, sino es una medida que va en contra del propio esquema de la dolarización y el mantenimiento del régimen.
O sea, nos llega el punto de que esto no debería hacerse de ninguna manera. No, bajo ningún concepto, esto es técnicamente un error y sería un atentado contra lo que quieren casi el 100% de los ecuatorianos. Porque esa es la verdad, los pobres, los ricos, los de arriba, los de abajo, todos pretenden defender el sistema. Yo aspiraría que cualquier gobierno que venga, sea de un lado o del otro, preserve algo que la mayoría defiende. Me parece hasta políticamente un sinsentido el que alguien tome decisiones que vayan en contra de lo que quiere la mayoría de los ecuatorianos. Esperaría que el discurso pre-campaña o en épocas previas diga una u otra cosa, pero ya en la práctica, ya sentados en Carondelet, la situación es diferente. Sí. Yo he estado en un lado y he estado en el otro. Es decir, hay cosas que se pueden decir en un caso, pero otras cosas que no se pueden hacer en el otro. Entonces yo esperaría que tomen conciencia, sean sensatos y hagan lo que tienen que hacer para defender el sistema. Para lo que es justo este tema que acabas de tratar, es decir, cualquiera de los dos gobiernos que viene, de alguna manera tienen que defender la dolarización y la economía del Ecuador. Venimos de un golpe muy fuerte que fueron los apagones del año pasado. ¿Cuáles serían entonces los retos que habría al corto y al mediano plazo para este año, según tu visión? Fíjate, la política económica de cualquier gobierno tiene que sustentarse en algunos principios. Uno de ellos es la continuidad y la perseverancia. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos un acuerdo internacional con los multilaterales que nos han generado liquidez y nos ha ayudado a mantener el propio sistema. Multilaterales me refiero a Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, CAF, etc. Esto en la práctica implica que hacia adelante hay que continuar con el esquema, es decir, preservar el acuerdo para que siga entrando plata. Para citar un número, el acuerdo que se firmó en el año 2022 es un acuerdo que permite generar 14.200 millones en los próximos 4 años. Perdón, no fue 2022, sino 2023. Esto es bastante recurso, es bastante plata. Yo sé que parte de eso, o una parte importante, se va para pago de deuda, o sea, es decir, entra y sale, pero sí hay un remanente positivo. Y esto en la práctica ayuda a la dolarización, porque son flujos de plata, son flujos de recursos. Esto es un tema. El segundo es que la dolarización se sustenta en una buena política económica. Ustedes pueden poner en piedra que la moneda es del dólar, lo que ustedes quieran, pero una mala gestión económica atenta contra eso. Por lo tanto, manejar en orden las finanzas públicas, controlar de manera adecuada el sector financiero, es decir, bancos, cooperativas, etcétera. Atraer dólares por las fuentes que les dije, inversión extranjera, exportaciones, remesas, financiamiento. Todo eso lo que hace es alimentar la dolarización. Si yo hago una política económica distinta, lo que estoy haciendo es ir en contra del esquema. ¿Qué es eso distinto? Manejar en desorden las finanzas públicas, endeudarse de una manera inadecuada, cerrar flujos de capital, aumentar, por ejemplo, los impuestos a la salida de divisas del ISD es contraproducente desde todo punto de vista, eso tienen que ir desmontando. Esas decisiones que de alguna manera frenan el ingreso de liquidez es lo que atentaría contra la propia dolarización. Yo esperaría que el próximo gobierno, cualquiera que este sea, piense esto y diga, no podemos hacer lo que la mayoría de la gente, empresas y el propio gobierno espera, que no vaya en contra de lo que el país necesita y lo que el país respalda. Así que yo les diría un poco esos mensajes en cuanto a lo que debería hacer hacia adelante. Claro, el mensaje me parece bastante claro. Tenemos que estar cuidando como ciudadanos que no se nos vayan a querer meter en el tema de remesas, de reservas, cuidar nuestra economía. Pero más allá de eso, también tenemos que ver cómo van a ir legislando. Si quieren hacer este cambio en la Constitución, quizás, Mauricio, ¿tú qué piensas sobre que pongan un candado para que el Banco Central tampoco pueda emitir moneda? Porque no quisiéramos ver que vayan a irse contra toda la parte técnica y terminemos con patacones ecuatorianos, el fracaso de Zimbabue. No sé si nos puedes explicar algo por ahí. Claro, fíjate, este momento el Banco Central no puede emitir.
El Banco Central lo que hace es una emisión de recursos respaldados en dólares, que es una cifra pequeña, son más o menos 85, 88 millones de dólares respaldados en dólares reales. Son los 25, 50 centavos que pagamos al que nos cuide el vehículo. Así es. Las Sí, fichas. las monedas. Esos no son ni sucres ni dólares. Yo les llamo anónimos o huérfanos porque realmente no tienen ni padre Claro. ni madre. Así Esa son. es la verdad. Porque eso tú no puedes importar con eso, no puedes pagar deuda con eso. No. O sea, es para transacción menor en el Ecuador. Pero si el día de mañana se les ocurre empezar a pagar cosas con bonos, con papelitos o con esa propia moneda fraccionaria para servicios públicos, para los sueldos de la gente, eso va a generar un tipo de cambio. Es decir, eso va a tener que transarse en el mercado y ahí empieza el principio del fin. Pero eso no se debería hacer si manejas en orden las cosas. Si las finanzas públicas se manejan con disciplina, eso no debería ocurrir, no debería pasar. Yo esperaría que, como dije hace un momento, la cordura, la sensatez prime y no se vuelquen a una decisión de esta naturaleza. ¿Sabes qué? Otra de las preguntas que a mí me surge aquí es, hablemos de lo que es el sector de la banca en el Ecuador. Hace apenas 4 años teníamos un candidato que de hecho ganó la presidencia y surgió de nuevo el fantasma de se viene el feriado bancario y otra vez viene la crisis y se va a llevar la plata de la gente. ¿Cómo está hoy el sector de la banca en el país? ¿Está sólido, semisólido? ¿Cómo lo ves tú? Verás, yo le veo con indicadores promedio, obviamente no quiere decir que todos estén exactamente igual, el promedio es promedio, con indicadores adecuados. Es decir, la solvencia es la adecuada, la liquidez la adecuada. Desde el punto de vista del sistema financiero, yo te diría no hay mayores preocupaciones. Sin embargo, creo que hay que ponerle mucha atención a la rigurosidad de la supervisión bancaria en otros segmentos del mercado. El tema de las cooperativas, por ejemplo, ahí tenemos 400 y pico cooperativas, creo que son 404 cooperativas, que humanamente es imposible controlar a todas. El segmento 1, el 2, el 3 y el 4. O 5 creo que hay, ya sí. Estoy hasta dudando, pero lo de fondo es que tenemos ahí un problema de gestión. Gestión en el sentido de que no puedes controlar a tantas instituciones. Ahí tenemos que generar alguna norma que nos permita procesos de inducción para que haya fusiones o temas de esa naturaleza. Interesante. No es un tema fácil. Yo sé que la naturaleza es diferente. Una cooperativa no tiene accionistas, un banco sí, pero eso no quiere decir que tengamos ese número de entidades, porque hay cooperativas pequeñas que son un garaje, un cantón X, que maneja 10 millones de dólares en captaciones. O sea, no es un tema marginal. Y hay otras que tienen 2.000 millones en captaciones. Claro. Entonces, no puedes dejarle fuera y deberías buscar una supervisión que aplique principios de prudencia, de disciplina, de control, tan rigurosos como en el caso de los bancos. Entonces, yo creo que ahí tenemos un tema que no hemos avanzado mucho y que tenemos que avanzar. El asunto de tasa de interés tampoco funciona. Tenemos techos por segmentos, eso excluye sectores, es decir, hay segmentos que requieren más flexibilidad y cuando un segmento no puede acceder al crédito, lo que pasa es que se va al crédito informal, al agiotismo, al churquero, y eso es un mundo sin límites, es un mundo sin controles. Y la idea es que haya lo que se llama inclusión financiera, es decir, que la gran mayoría de empresas, microempresas, personas, etcétera, tengan acceso a un crédito regulado, un crédito que está controlado debidamente y que evita los excesos que se pueden producir cuando hay entidades que están fuera del control normal. Muchísimas gracias, creo que por topar el tema de la banca, creo que viene bastante bien. Y si no han visto, vayan a ver nuestro podcast anterior que hablamos sobre el acceso al crédito. Y ahora que estamos con un especialista, quisiera preguntarte, Mauri, nosotros conversábamos sobre el tema de tasas de interés y llegábamos a la conclusión de que en este país tal vez un negocio no pueda generar una rentabilidad más allá del 30%, más allá del 20%,
¿cómo podríamos nosotros trabajar con este esquema de tasas que vemos que en el segmento de microcrédito tenemos tasas máximas que van del 22, 24 hasta el 28%? Entonces, si yo soy emprendedor, me voy a poner mi negocio, ¿y cómo yo saco ese rendimiento? O sea, voy a estar trabajando para el banco. Ahí es lo que nosotros nos frenamos y decimos, ¿realmente las tasas están altas, están bajas? ¿Qué nos puedes mencionar, Mauri? A ver, la política de determinación de tasas es una política que no considera en la práctica un sentido real del crédito. ¿Qué es el crédito? Es el riesgo. Es decir, ¿qué riesgo tiene este cliente versus este otro cliente? Cuando tú le pones techos a los segmentos, estás asumiendo que todos tienen el mismo riesgo. Así es. Y no todos los microempresarios tienen el mismo riesgo, no todos los de consumo tienen el mismo riesgo, no todos los del sector productivo tienen el mismo riesgo. Y esto genera lo que te mencioné antes, un problema de exclusión. Fíjate algo, en la ciudad de Quito, por ejemplo, un microempresario es un productor agrícola que tiene 1 hectárea de frutillas y que su producción va y vende en el mercado San Roque o Santa Clara. ¿Qué es lo que hace esa persona? Llega a las 5 de la mañana, necesita capital de trabajo, pide $100 al chulquero, ahí sí al chulquero, le presta $100 y a las 5 de la tarde le cobra $5 por cada 100. Cualquiera diría, no es mucho $5, pero si tú dices $5 diarios, Claro. Analicemos a ver qué tasa es. 360 Claro. días en el año, es más del 1000% por año, Claro. es una locura, es una locura. Altísimo. Entonces, si tú ves el 28% que es el techo del microcrédito contra el 1000%, la diferencia es obviamente abismal. En otros países, por ejemplo Bolivia, que está avanzado, por cierto, en el tema del sector del microcrédito, utiliza tasas mucho más altas. Yo no digo que suban las tasas, yo lo que estoy diciendo es que reflejen el riesgo de la operación. ¿Eso qué significa? Que habrá el día de mañana con un poquito más de flexibilidad, tasas que puedan subir, otras eventualmente puedan bajar, otras se pueden mantener, pero que reflejen eso, porque si no caemos exactamente en lo mismo, que como estas personas no pueden acceder porque el techo de la tasa no les permite, van al agiotismo o al churquero a financiarse con tasas que están obviamente fuera de cualquier dimensión. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema que no hemos podido resolver. El sector de microcrédito, yo algo conozco el tema, es un sector muy costoso, porque ¿qué es el microcrédito? Es un vendedor de crédito, es un asesor de crédito si tú quieres, que en su motito se sube a 200 metros en una montaña a venderle $3,000 de crédito a un vendedor en una tienda arriba que vende papas fritas, Coca-Colas y otras cosas. Oye, el costo de esa operación es altísimo. El microcrédito, el asesor de crédito va donde el cliente, no es que el cliente va al banco, no es el crédito corporativo que el cliente se acerca al banco o llama por teléfono y dice, deme una operación de tanto, necesito este crédito. Ahí es inverso, tienes que ir allá. Y ese proceso de 1 a 1 es un proceso carísimo, Claro, cuesta mucho. carísimo. Y no puede cada uno manejar muchos clientes tampoco. Entonces, un poco lo que te quiero decir es que son segmentos distintos, no puedes tratar a todos por igual. Y por lo tanto, un sistema de tasas con techos que no considere las diferencias entre los segmentos es algo que no funciona y es lo que lamentablemente seguimos teniendo en el Ecuador. Hay un trabajo que hizo el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que es el que se conoce como el FSAP, que entregaron, por cierto, a principios del año anterior, que entre otras cosas recomienda exactamente eso, un cambio al sistema de determinación de tasas de interés para mejorar la inclusión, que haya más gente con el acceso al crédito regulado y formal, y esto ayuda a la actividad económica, porque esto también es parte del tema. No existe actividad económica si tú no tienes más actores que participen del crédito regulado. Y yéndonos al otro lado, supongamos ahora ya los grandes empresarios, los que dan el trabajito, pues. A ellos me parece que tal vez hace un par de años les quitaron o les flexibilizaron, digámoslo así,
el techo de la tasa, pero aún así la colocación de crédito disminuyó. ¿Esto a qué se puede deber? ¿Será que los empresarios vieron que le subieron la tasa y como tienen poder de negociación dijeron, bueno, ya no quiero el crédito? ¿O los bancos vieron que ya no lo podían colocar? ¿Cómo podríamos explicar? Subió la tasa y bajó la colocación. Verás, a ningún banquero con dos dedos de frente le conviene prestar y no cobrar. Exacto. El negocio de cualquier banquero, de cualquier entidad financiera es prestar y cobrar. Tasas altas que no puedan pagar no es negocio bueno para el banquero, porque tiene que provisionar después del costo de la cobranza, es decir, no es negocio. Por lo tanto, creer que para el banquero lo que viene tasas altas, hay que poner entre comillas el tema, primero. Segundo, tú puedes tener liquidez, y si ves en el proceso, por ejemplo, el año pasado, del 24, tú ves que los primeros meses la liquidez no crecía al ritmo adecuado en los bancos, después creció mucho mejor. No es el caso de las cooperativas, pero no había demanda de crédito. Es decir, la gente no se acercaba a pedir un préstamo. Si tú no sabes si vas a poder vender tu negocio pequeño de salchipapas, de jugos, ¿para qué vas a endeudarte si no sabes si vas a poder vender? La gente ya ¿Para tomó qué vas a conciencia. poner otro negocio en la otra esquina si no vas a poder vender? Entonces, no solamente es un tema que el banco tenga la plata o la cooperativa, sino que la demanda esté ahí. Y eso es lo que de alguna manera se presentó también el año pasado. Este momento, tú le ves en el sistema financiero, ¿la liquidez ha aumentado? La respuesta es sí. Ha aumentado a ritmos del 5, del 7% anual cada mes, lo cual no es malo, pero en el caso de las cooperativas ha caído. Pero también es un problema resultado de una cartera morosa. La morosidad también ha aumentado. Y claro, si tú quieres cuidar los depósitos de las personas, tienes que saber bien o mejor a quién le prestas y cómo le prestas. Porque la gente confía en tu entidad porque cree que tú el recurso que te deposita lo vas a usar bien. Pero si tú prestas mal, estás haciendo lo que no es lo que tienes que hacer. Claro. Entonces eso es parte de los problemas que hemos suscitado. Entonces eso es parte de lo que hemos vivido en las últimas fechas y que debería regularse. No creo que el tema de tasa de interés sea la única razón o el único instrumento para ello, pero creo que puede colaborar. Oye, o sea, muy interesante esta entrevista, ¿no? Nos ha dibujado Mauricio con la forma más sencilla todo, o sea, definitivamente desde dolarización, cómo está la economía, cómo estamos con el tema de créditos, cómo funciona toda esta parte financiera. Ahí es cuando este programa se vuelve muy rico. Y yo quisiera seguir sacando muchísimo provecho Sí. más al programa. Y antes de terminar esta parte de banca, porque tenemos muchísimas más aristas, quisiera preguntarte, Mauricio, siempre hablamos de cuidar la economía, cuidar la política fiscal, cuidar a las empresas y demás, pero ahora que topamos los bancos, ¿qué tal con la estabilidad financiera? Porque revisando un poco de cifras, ves que en el 99 teníamos una pobreza casi del 27%. El año anterior cerramos, me parece, me corregirás, Mauricio, con algo cercano al 24%. Estamos en niveles muy, muy similares a lo que pasó. Claro que en el 99 se alinearon los planetas y los astros, ¿no? Tuvimos mala política, mancha del camarón, guerra, todo tuvimos aquí y nos tuvimos que dolarizar. Pero ahora viene un panorama post-COVID, post-crisis energética, post-crisis interna, ¿cómo es? Conflicto armado interno. ¿Cómo nosotros ahora vemos esta estabilidad financiera en el Ecuador? Bueno, no es un tema simple y lo que tú mencionas es correcto. La situación del país no es sencilla, no es sencilla. Tenemos un sector público con un problema de recursos, falta plata, falta liquidez, hay un problema de endeudamiento adicional, la estructura del presupuesto no te ayuda, no tienes casi capacidad de movimiento. Cualquier gobierno que se siente en Carondelet en mayo no es que va a poder hacer todo lo que ha ofrecido en campaña, no lo va a poder hacer. Si tú sumas subsidios, deuda, nómina, asignaciones presupuestarias por constitución, por leyes, lo que te queda para poder, por ejemplo, destinar para gastos de inversión es absolutamente marginal, Claro, no pasa mínimo. del 5%, no pasa del 5%.
5% para invertir. Sí, el resto es gasto operativo, o sea, no te sirve. Y encima de eso no hay rendición de cuentas, le pasas plata a los GATS, no te dicen qué gastan, pasas a educación y salud por constitución, tampoco te dicen cuáles son las metas, es decir, hay un problema de uso de recursos. A veces ni siquiera es un problema de falta de plata, a veces hay sectores que no es que les falta plata, sino que no usan bien la plata, en palabras sencillas. Ineficientes. Claro, es un problema y no hay tampoco mucho control y no te rinden cuentas. Claro. Y si tú como ministerio, que yo he estado ahí 2 veces, quieres presionar, empieza el tema de la autonomía, que no sé qué. O sea, es un problema y eso se va a enfrentar cualquier gobierno que se siente. Entonces, ese es un tema. El sector financiero, yo te diría, sobre todo en el año 20 de la pandemia, ayudó bastante. Si no habría existido un sector financiero en ese momento líquido, Robusto. yo creo que el impacto de la crisis habría sido bastante peor de la que realmente fue. Es decir, puede ayudar. El control, lo que hemos conversado de las otras decisiones que creo que hay que adoptar, podría ayudar a que el proceso de reactivación sea mejor. Pero lo de fondo es que este es un país que no invierte. Necesitamos inversión privada, nacional y extranjera. La extranjera es una vergüenza y la nacional no crece al ritmo que debe crecer. ¿Y por qué no crece? Ni la de afuera ni la de aquí. Porque no hay seguridad, porque no sabes qué va a pasar, porque el costo de producción es alto, porque los aranceles en el Ecuador duplican al de Colombia y Perú, porque tenemos una ley laboral que no ayuda a la contratación. Aquí es en contra de la contratación la ley. Así es. Costos de despido, problemas de jubilación patronal, no puedes contratar por horas, o sea, es una ley contraria. Ya perdimos la consulta, por cierto, en ese ámbito. Reformas que no se han hecho, el tamaño del Estado sigue siendo sobredimensionado. Las empresas públicas no deberían, mi opinión humilde, existir. El sector público no es empresario. Y no es eficiente. Es controlador, supervisor, regulador, define políticas, pero no es empresario, no es su core, no es su alma mater, no es su objetivo. Por eso, parte de los problemas de energía fue por eso, falta de gestión, inversión en el sector termoeléctrico, inversión en el sector hidroeléctrico. ¿Qué hace Petroecuador vendiendo gasolina? O sea, tenemos muchos problemas que no hemos resuelto y en ese tema que son reformas económicas no hemos avanzado. El seguro social es una bomba de tiempo. Ahí tenemos los insumos para la reforma. No hemos avanzado. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas, incluyendo el seguro, es políticamente costoso adoptar esas decisiones. Entonces, todo eso tiene que hacer el próximo gobierno. Ojalá lo quiera hacer, ojalá lo pueda hacer. Y eso es lo que esperamos todos los ecuatorianos, creo yo. Claro que sí, o sea, qué increíble este tema. Y ya justo para ir cerrando, queremos agradecerte mucho, Mauricio, por esta gran entrevista. Para nosotros muy enriquecedor, no se diga para todos nuestros seguidores en todas las redes. Y te comprometemos para una segunda entrevista porque seguro nos van a surgir 1.000.000 de preguntas más después de revisar de nuevo el video en el bar. Claro que sí. Y Mauricio, no sé si quisieras dejar un mensaje al ciudadano de a pie, a los que vinieron en metro conmigo, o sea, a los que realmente nos interesa cómo está la economía de aquí del Ecuador. Tenemos la oportunidad de invertir, nos endeudamos, ¿qué hacemos? Acláranos el panorama para terminar. Pregunta difícil, no es fácil. Fíjate, el Ecuador ha vivido de todo. Yo he hablado con empresarios grandes que están 80 años en el Ecuador y me dicen, sí, con todas las noticias que tenemos todos los días, cerramos las puertas, esto no avanza. El país sigue avanzando a tropiezos, pero ahí sigue. Entonces, mi recomendación no es bajar los brazos, al revés, hay que seguir, hay que continuar. Eso no quiere decir que no se vayan corrigiendo los problemas. Creo que hay problemas que están sobre la mesa y que no han estado resueltos. Yo sí creo que el país tiene salida, yo creo que el país tiene futuro, pero el gobierno que tenga a su bien la posibilidad de hacer las cosas que se siente en Carondelet en mayo próximo, tiene que jugar a lo que tiene que jugar, a lo que el país necesita, no a lo que le den aplausos, no a lo que le dé votos para un futuro, sino a lo que el país necesita. Y esperemos que esa sea la normativa, la norma, la política pública que se aplique en los siguientes años. No es un tema fácil,
pero es un tema que nos debe llevar a todos a generar la presión pública suficiente, los medios de comunicación, el público, la academia, el país en general, para que el gobierno que se siente ahí haga lo que el país requiere. Muchísimas gracias, Mauricio, por estas grandes palabras. Tenemos esperanza entonces. Y bastante trabajito por hacer. Así es, así que muchas gracias a todos ustedes a todos ustedes por vernos, y por favor dejen sus comentarios, todas sus preguntas, porque seguro va a haber una segunda parte. Alejo. Nada más de agradecerles, gracias por su audiencia, denle like y recuerden, aquí termina nuestro trabajo y empieza el tuyo. Soy Alejandro Enríquez.